Mi nombre es Luis Ángel González Ramos. Hago la presentación del capítulo 1 del proyecto de grado para la especialización en didáctica y TIC de la Universidad de Cartagena. El título que se le asigna al proyecto es el siguiente: el podcast como herramienta de aprendizaje en el estudio de la violencia en Colombia para los estudiantes de 11 grado de la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá. En cuanto a la introducción, hemos señalado que las sociedades han evolucionado y se han transformado de acuerdo a los factores hegemónicos de cada momento histórico. La educación no puede quedar de espaldas a este conjunto de cambios que reconfiguraron las relaciones digitales y humanas. En este sentido, el proyecto apuesta a la identificación del podcast como una herramienta educativa con un potencial interesante en diferentes habilidades que puede desarrollar el estudiante, en la medida que lo hace partícipe de un proceso en el cual normalmente es relegado a métodos depositarios del aprendizaje. El planteamiento del problema gira en torno a dos aspectos. Primero, los bajos resultados en las pruebas saber, las pruebas externas, específicamente en las ciencias sociales y competencias ciudadanas en los estudiantes de grado 11 en la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá. Y el segundo aspecto, en cuanto a la evaluación interna, se refleja la existencia de eventos problemáticos en el aprendizaje de conceptos básicos de las ciencias sociales, en la ausencia identitaria por un relato histórico común, en la consolidación de una memoria histórica, debido a que no hay una dimensión que conecte el conocimiento del pasado y la comprensión y posterior estructuración de los fenómenos del presente. De esta manera, se formula la siguiente pregunta: ¿de qué manera el podcast como herramienta de aprendizaje contribuye al estudio de la violencia en Colombia por los estudiantes de 11 grado de la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá? En cuanto a los antecedentes, encontramos antecedentes en el ámbito internacional, en el ámbito nacional y en el ámbito local. Cabe resaltar que en el ámbito local las investigaciones están un poco limitadas. No se han encontrado muchas investigaciones que estén relacionadas con el tópico del podcast y su aplicación en el sistema educativo. El objetivo general planteado es fortalecer las competencias en el estudio de la violencia en Colombia para los estudiantes de 11 grado de la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá a través del uso del podcast como herramienta de aprendizaje. Nos hemos planteado los siguientes objetivos específicos: diagnosticar la situación de las competencias de carácter histórico relacionadas con el estudio de la violencia en Colombia en los estudiantes de grado 11. Capacitar a los estudiantes de grado 11 en la elaboración de guiones y manejo de herramientas de comunicación digital desde un enfoque educativo. Diseñar guiones y puestas narrativas históricas de la violencia en Colombia. Implementar el recurso digital del podcast como herramienta de aprendizaje en las competencias históricas. Y por último, evaluar el impacto que evidenció el recurso digital implementado sobre el fortalecimiento de competencias históricas en el estudio de la violencia en Colombia. Los supuestos, los sesgos cognitivos obstaculizan las transformaciones pedagógicas del docente. Los escenarios actuales demandan de nuevas formas de cosmovisión en la educación que sea coherente con el momento sociohistórico. Los procesos de enseñanza-aprendizaje herméticos y tradicionales han fortalecido el desinterés de los estudiantes por el conocimiento histórico. El podcast estimula la concreción del trabajo colaborativo, autónomo, el pensamiento crítico, las habilidades tecnológicas que emanan de la sociedad del conocimiento y la información. En los constructos, tenemos tres categorías: el podcast, las herramientas de aprendizaje y los estudios de violencia en Colombia. En cuanto a los alcances de esta investigación, primeramente va dirigida a los estudiantes de grado 11 de la institución educativa técnica nacionalizada de Samacá, de la identificación de una situación y el contexto en el cual emanan las dificultades en torno al aprendizaje del estudio de la violencia en Colombia y todos esos factores que inciden en su acrecentamiento. En la elaboración de guiones para el desarrollo narrativo del estudio de la violencia en Colombia y la implementación del podcast como herramienta de aprendizaje.
Las limitaciones van en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la organización y gestión del tiempo, en cuanto a la disponibilidad de instalaciones y los recursos escasos de la institución, y las limitaciones en cuanto a la voluntad e interés por parte de otros actores del proceso en el desarrollo de los objetivos planteados. Esta es la presentación de mi capítulo 1 del proyecto para la especialización didáctica IT. Muchas gracias.